Te voy a explicar los 7 signos para saber si tu lesión de hombro es seria, basado en las guías de práctica clínica más utilizadas en el mundo para el tratamiento de las lesiones de hombro. Yo soy Juan Martínez, soy fisioterapeuta deportivo y escalador y por tanto me he especializado mucho en las patologías de hombro porque es una lesión muy típica de la escalada y la vemos muy frecuentemente. Ojo si tienes alguno de estos signos porque probablemente necesites que te vean y que te diagnostiquen bien para saber lo que está pasando y evitar un problema mayor. Signo número 1. Te has caído, has tenido un golpe fuerte que ha generado una alta energía en el hombro. Por ejemplo, cuando te caes con el brazo extendido hacia atrás. Lo que suele pasar es que mete mucha energía en el hombro hacia arriba y suele generar problemas, a veces lesiones relativamente graves. Si tienes una caída fuerte y de repente notas una deformidad en tu hombro, de repente el hombro está un poco con forma cuadrada o quizá notes un pico de hueso que sale aquí en la zona del acrómio y en la clavícula hacia arriba, si notas que por ejemplo aquí hay una hendidura en la zona del deltoides o notas un bulto más o menos en esta zona de por aquí o notas un pinchazo, dolor fuerte cuando te mueves, toses, estornudas o te mueves un poco rápido en la zona de la clavícula, muy probablemente necesites que te vean. Eso, los golpes, las caídas de alta energía suelen generar problemas como luxaciones glenumerales, como luxaciones del acrómio clavicular, como fracturas de la clavícula, incluso fracturas del húmero. Así que ojo con ese tipo de problemas, sobre todo si te caes, tienes dolor intenso, a veces sin tanto dolor intenso, pero si te caes y tienes una deformidad, normalmente necesitas que te vean, ¿vale? Si es una urgencia, normalmente vete por urgencias, que te hagan al menos una radiografía, identifiquen si hay algún tipo de problema de estos que te digo, luxación o fractura. Signo número 2. Pérdida de fuerza súbita de forma repentina en un gesto. Por ejemplo, cuando, sobre todo, la mayor parte de las veces cuando estás elevando algo por encima de la cabeza y de repente ¡pam!, pierdes la fuerza, se te cae y pierdes la fuerza. Puedes sentir un dolor intenso o a veces no tienes un gran dolor, pero tienes una pérdida de fuerza, una pérdida funcional grande de forma súbita. Tú quieres subir después el brazo y no eres capaz. Si tienes esa pérdida funcional clara, necesitas que te vean relativamente pronto, porque normalmente se puede asociar a algún tipo de rotura de tendón, probablemente de manguito rotador. Y eso requiere que te vean relativamente pronto, porque si en un momento determinado necesita una cirugía, que a veces lo necesitas, si eres una rotura masiva probablemente sí, si eres joven especialmente y deportista, entonces necesitas que te operen relativamente pronto, porque cuanto más tiempo pasa el tendón está peor y entonces el resultado de la cirugía será peor. Y tiene una ventana máxima de unos 6 meses para poder operarse aproximadamente. Entre que te ven, no te ven, diagnostican, te hacen una prueba diagnóstica, se la llevas al traumatólogo y demás, tardas tiempo, así que cuanto antes te vean, mejor. Pérdida de fuerza súbita, a revisarse cuanto antes. Signo número 3. Dolor en reposo y nocturno, que no cede con antiinflamatorios. Si te han recetado antiinflamatorios o los has tomado tú de repente porque tienes un dolor intenso en el hombro, que no cede con nada, que de repente estás sin hacer nada, completamente en reposo y duele. Te duele por la noche, no te deja dormir y no responde a nada. Y sobre todo, muchas veces no se asocia al movimiento, a veces se solapa con el movimiento, pero muchas veces tú puedes llegar a mover el brazo más o menos. Y bueno, más o menos lo puedes hacer bien, pero te sigue doliendo, estás en reposo y no calma con el reposo, ojo porque eso puede ser un signo de algún tipo, una red flag, una que le llamamos una bandera roja, ¿vale? Es decir, algún tipo de patología de las que no nos gustan, ¿sí? Entonces, un dolor en reposo de hombro que no calma, que el reposo no calma para nada y es nocturno, no responde a los antiinflamatorios, necesita ser visto por un especialista para identificar si realmente hay un problema más grave o no. Signo número 4. Tienes fiebre, el hombro enrojecido y con sensación de calor y muchas veces dolor intenso, más o menos intenso, pero calor, enrojecimiento y sobre todo si lo asocias con fiebre, ojo porque puede ser un signo de infección, ¿sí? Y las infecciones pueden ser muy problemáticas porque se pueden extender y pueden generar un problema gordo, incluso a nivel sistémico, ¿vale? Aparte de que la articulación en sí pueda sufrir muchísimo con una infección, siempre decimos que si una articulación se infecta no nos gusta nada y normalmente siempre los médicos, los traumatólogos corriendo van a intentar limpiarte eso, sí, operarte, lo que sea, meterte antibióticos y controlar esa infección lo antes posible porque se puede complicar tanto la articulación como a nivel sistémico, ¿vale? Y tener una infección que se complique, ¿vale? Así que enrojecimiento, dolor, calor y sobre todo asociado a fiebre, hay que verlo como una urgencia. Signo número 5. Si pierdes progresivamente movilidad en todas las direcciones,
Por ejemplo, quieres subir el brazo y no puedes del todo porque se te queda aquí. Quieres llevarlo hacia adelante y no puedes del todo, se te queda aquí. Quieres hacer una rotación externa y no puedes del todo, se te queda aquí. Quieres intentar llevar el brazo atrás, al bolsillo de atrás para coger algo y no puedes del todo, no te da del todo. Y normalmente aparece de forma progresiva, a veces más o menos progresiva, pero aparece de forma progresiva y acompañado muchas veces en la primera fase más aguda de dolor. Normalmente eso se asocia a una capsulitis retráctil, es decir, a un problema de la cápsula del hombro que se inflama y se endurece y hace que no puedas mover el hombro y que puedas perder, depende del grado, más o menos movilidad, pero suele ser bastante insidiosa, la gente no lo entiende, porque suelen muchas veces incluso ser tratados de algún tipo de cosa, tienes ahí una tendinopatía del supraespinoso, tienes no sé qué cosa, y no acaban de ir bien, porque es una patología que tiene sus tiempos, normalmente entre 1 y 2 años de periodo de recuperación, depende de los grados y depende de la persona, pero tiene un lapso de tiempo importante. Cursa al principio con una fase aguda en la que duele mucho y vas perdiendo progresivamente la movilidad y a partir de ahí la fase aguda cede, el dolor disminuye, pero sigues teniendo pérdida de movilidad que vas recuperando poco a poco. Cuanto antes te diagnostiquen y para eso una ecografía puede dar signos claros para confirmar que realmente estamos hablando de este tipo de problema y la pérdida de movilidad en todas las direcciones, cuanto antes te diagnostiquen mejor, porque hay algunas intervenciones médicas que te pueden ayudar en la fase adecuada, en el momento adecuado, ¿vale? Para que la cápsula libere y se desinflame antes. Y también un plan bien diseñado de ejercicios, sin pasarse, sin estresar demasiado el hombro para que se inflame más, pero sí hacer cierto tipo de ejercicios muy constante y con una intensidad correcta para que el hombro vaya mejor. La gente que hace un trabajo de movilidad a largo plazo acaba teniendo menos secuelas y menos problemas que la gente que no lo hace, aunque sea un proceso de larga evolución. Signo número 6. Problemas neurológicos de tipo hormigueo, pérdida de fuerza, sensación de electricidad, incluso eres capaz en un momento determinado de señalar con el dedo un recorrido en el que tú notas que pues tienes un dolor que eres capaz de recorrer por el brazo. Normalmente ese tipo de signos suelen ser signos de carácter neuropático, neurológico, es decir, hay alguna alteración de una o varias raíces nerviosas. Habitualmente lo más probable es que pueda ser de origen cervical, pues a lo mejor por una hernia o cualquier otro tipo de compromiso de espacio que tenga la raíz. Pero puede ser también en otros sitios, ahí en el codo, algunos puntos importantes que se pueden comprimir, algún nervio, una raíz se puede comprimir ahí, o incluso también en la muñeca, por ejemplo el túnel carpiano, que te sonará, ¿vale? Pero entonces tendrás básicamente patología, o sea, sensación, problemas en la mano, ¿sí? Se te podrá hinchar, tendrás hormigueos, pérdida de fuerza, dolor, etcétera, ¿vale? Ese tipo de signos, ¿vale? Requieren ser vistos, porque por ejemplo, si tienes un problema cervical y la raíz nerviosa está inflamada a nivel cervical por alguna razón, cuanto antes bajes esa inflamación, mucho mejor, porque la raíz nerviosa se puede dañar si está inflamada demasiado tiempo, ¿vale? Entonces es uno de los momentos, una de las situaciones en las que defendemos los antiinflamatorios de todo tipo para bajar la inflamación del nervio lo antes posible, porque se puede llegar a dañar. Todo lo que puedas hacer para que eso vaya mejor y cuanto antes mucho mejor. Así que este tipo de signos neurológicos, neuropáticos, hay que verlos cuanto antes. Y signo número 7, si tienes un dolor de carácter mecánico, que no tiene estas características nerviosas que te acabo de describir, o no, pues no te condiciona el movimiento en todas las direcciones, o no tiene calor, rubor, no tiene estos signos que parece que son de patología un poquito más grave, ¿vale? Es un dolor relacionado con el movimiento, que condiciona las actividades de tu vida normal, de tu vida diaria, y que condiciona también en un momento dado los entrenamientos. Puede que más, puede que menos, quizá empiezas, calientas y puedes entrenar sin demasiada condición porque el dolor se te va pasando, pero luego cuando acabas el entrenamiento vuelve otra vez a molestar, quizá tienes dolor nocturno y las noches, sobre todo cuando entrenas un poquito más, las pasas peor, ¿vale? Es un dolor de los que sentimos muy habitualmente, pero dura más de 4 o 6 semanas. Ese dolor hay que verlo, porque seguramente tienes una causa ya estructural de algún tipo o algún tipo de problema, igual no es estructural, es de otro tipo, puede ser, pero hay que verlo porque probablemente pueda ser signos, la duración de más de 4 o 6 semanas pueda ser un signo de que necesitas algún tipo de control, algún tipo de tratamiento, algún tipo de ajuste de la carga o tipo de ejercicios que tienes que evitar o lo que sea para evitar un problema mayor, ¿vale? Así que un dolor que no es necesariamente tan intenso, o sí, ¿vale? Que no te deja dormir por momentos, pero no es tan intenso y es básicamente mecánico y entonces decimos, bueno, vale, si es de carácter mecánico a lo mejor no es tan grave, ¿vale? Pero dura más de 4 o 6 semanas, aunque no sea tan intenso,
hay que verlo, porque hay que identificarlo y tratarlo para que no sea algo que o bien acabes teniendo dolor más permanente, ¿sí? Más duradero en el tiempo, o bien no se complique en un tipo de lesión mayor por no haberlo atendido a tiempo. Sobre todo si eres escalador, te voy a dejar un link abajo para que puedas ver cómo nosotros abordamos este tipo de problemas, es las lesiones de hombro y las lesiones de dedos, que son básicamente los dos tipos de lesiones más frecuentes en los escaladores y que nosotros tratamos más frecuentemente también, ¿vale? Te dejo un link para que puedas ver un vídeo y te explicamos cómo nosotros abordamos, cuál es nuestro concepto y cómo nosotros pensamos, ¿vale? De forma global en la cadena cinética entera para poder abordar bien este tipo de problemas de hombro, porque el hombro puede doler aquí, pero la causa puede estar completamente en otro sitio, ¿vale? Y eso es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. No siempre tratar donde duele, sino intentar identificar cuál es la causa, tanto mecánica como metabólica, algún tipo de causa que te pueda estar generándote ese tipo de problema de hombro, ¿vale? Así que te dejo el link, échale un ojo porque no tiene desperdicio. Seguiremos haciendo contenido de este tipo, así que si te gusta, suscríbete al canal porque probablemente facilites de que se divulgue la información y que le llegue realmente a la persona que lo necesita. Seguimos.